Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo al podcast número 304 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, sobre todo para las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en este episodio tenemos un proyecto que tenía muchísimas ganas de conocer desde dentro, que ha sido galardonado en varias ocasiones y que tiene bastante complejidad en su operativa, pero que paso a paso han conseguido crecer y formar una comunidad que ellos mismos denominan La Tribu. Un marketplace vertical muy especial y con un gran componente emocional detrás. Una identidad que necesariamente debe ser lo suficientemente sólida tanto en sus bases como en lo que ve la comunidad. Pero mucho más sólida tiene que ser la plataforma donde tienes construido tu e-commerce sin estar preocupado por integraciones o complicaciones tecnológicas. Si esto no te deja dormir por las noches, entonces debes montar tu tienda online con BigCommerce, porque con BigCommerce no tienes que contratar hosting ni preocuparte de si tienes muchas visitas o muchas compras a la vez, porque no se te va a caer la página. Con asistencia técnica 24 horas que te van a ayudar a resolver las dudas rápidamente. Y si tu tienda cambia con el tiempo, no te preocupes porque gracias a su sistema headless puedes traer tu propio CMS y utilizar como backend el motor de BigCommerce para que no tengas que preocuparte de migrar de plataforma en un futuro porque tus necesidades cambien. Tienes libertad absoluta con una plataforma que se adapta a ti y no al revés, como debe ser. Preocúpate de cómo vender y deja que BigCommerce se preocupe por la tecnología. Y tras agradecer el apoyo de nuestro patrocinador BigCommerce y antes de empezar con la entrevista, continuamos como es tradición en este podcast con la frase del día y de este episodio. El éxito generalmente llega a aquellos que están demasiado ocupados para buscarlo, dicho por Henry David Thoreau. Y es que hoy vas a encontrar en este episodio un proyecto disruptivo, desarrollado por una compañía conocida por todos. Hablamos hoy de e-commerce con Francesc Pumarola, director de e-commerce Go-to-Market de Estrella Galicia. Un marketplace de alimentación y bebidas donde se busca ayudar a los pequeños y medianos artesanos en vender digitalmente sus productos y donde no solo se venden packs de Estrella Galicia, sino también otras cervezas y otras categorías de producto donde hay un marcado compromiso artesano. Hoy conocemos de la mano de su responsable todos los retos para desarrollarlo y hacerlo crecer, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a otro podcast más de los protagonistas del e-commerce. Hoy tenemos a un invitado muy especial, la verdad que tenía muchísimas ganas de conocer el proyecto y charlar un ratito de e-commerce con él, que es Francesc Pumarola, director de e-commerce de Estrella Galicia. Francesc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Con ganas de hablar de e-commerce y de contar un poco cómo es tu día a día en Estrella Galicia? Nada, encantado de contar toda nuestra experiencia y lo que vamos avanzando día a día. Genial, genial. Que no es poco, la verdad, porque además que tú llevas 10 años en Estrella Galicia con una evolución bastante notable desde que entraste hace 10 años a dirigir todo el marketing digital en una marca histórica y conocida, que es conocida por todos, pero también estabas en el ámbito formativo, colaboras con el MIT, has trabajado en un montón de multinacionales. Cuéntanos primero, Francesc, ¿cuál ha sido un poco tu trayectoria hasta el día de hoy? Bueno, mi trayectoria empezó en el mundo de la televisión y bueno, empecé con tema de audiencias, de ahí pasé a un proyecto de investigación de Telefónica sobre temas de la televisión por cable, que fue lo que luego se llamó Imagenio, pero al Sí, principio en lugar de Internet se hablaba de televisión por cable, ¿no? Y todo era teleformación, telebanca y bueno, esos fueron mis inicios. De ahí me llamaron de La Voz de Galicia para poner en marcha la edición digital de La Voz, que la ujú, arrancamos el 17 de mayo, eh, tal, que es el día de las letras gallegas del muy año 2000. bueno. Y ahí empezamos con el proyecto este digital de La Voz, que al principio era
un portal gallego en el que había una parte pequeña que era la edición digital, porque era la Sí, época en la que estaba Terra, en el que bueno, todo el mundo estaba lanzando portales, ¿no? El mundo, el sí. país, todo el mundo estaba lanzando ahí portales. Y entonces la idea de La Voz de Galicia era crear un portal gallego y pues, La Voz, lo que es el periódico, tuviese una pequeña parte. Eh, y de ahí luego evolucionó. De hecho, esto es un poco historia de Internet, ¿no? Pero hubo un momento en que se cayó Terra, se cayeron los proyectos de los portales y, de hecho en La Voz de Galicia también se plantearon si tenían que cancelar, ¿no? Todo ese proyecto Sí. digital Lanzaste, Francés, el portal digital de Estrella Galicia, o sea, un poco Sí, como hizo Mario Tascón con El Mundo, en este caso. sí, pero La Voz de Galicia. O sea, digo que Sí, más sí, a nivel regional, pero la voz de Galicia a nivel regional es líder ahí en el segmento, con lo cual, sí, de hecho, en todo Galicia es el periódico más leído. Eh, y sí, porque conozco, porque yo he estado 14 años trabajando en medios de comunicación y toda la historia de la prensa, la intrahistoria, siempre me ha encantado. Y de hecho, cuando en los 90, finales de los 90, 96, 97, fue cuando empezaron a salir esas primeras ediciones digitales de los periódicos que no tienen nada que ver como os hoy en día, la verdad. sí. Y efectivamente todos seguíamos ahí a Mario, que para nosotros es un referente y Mm, siempre lo ha sido. Y bueno, pues era la época de Mario en el mundo, luego vino Gumersindo La Fuente también, bueno, es gente que dinamizó mucho toda esa parte que parece ahora imposible, ¿no? Pero era cuando no había mm, redes sociales y al final pues el medio de información pues eran sobre todo los medios digitales, ¿no? En el mundo online. Y ujú. de hecho ahí hay una cosa curiosa que es historia de Internet, pero que muchas veces en los libros no se cuenta, y es que los medios, hubo un momento en que se empezaron a caer los portales, y entonces, claro, todo el mundo se empezó a plantear, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y de golpe hubo el atentado de las Torres Gemelas. Y entonces ahí fue cuando la gente empezó a entrar en Internet para informarse, porque antes de eso, bueno, pues tú esperabas a los boletines horarios de la radio Mm, o al telediario, ¿no? O al periódico del día siguiente. Entonces, con el atentado de las Torres Gemelas es cuando se empezó a crear el hábito de que la gente entrase en Internet a informarse de a ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, ha llovido ya mucho, pero bueno, fue un poco, hubo un momento en que los medios digitales no sabían qué hacer con esas ediciones y entonces, bueno, tiramos para adelante, tiramos para atrás, las cerramos y entonces a partir de las Torres Gemelas, bueno, luego vino la guerra de Irak, de Afganistán, bueno, mm. luego empezó a haber una serie de acontecimientos que, bueno, pues fueron creando ese hábito, ¿no? De que la gente se informase a través de Internet, porque antes no era así. Y ahí estuve hasta finales del 2011 en lavozdeGalicia.es y luego empecé en Estrella Galicia en el año 2013. En ese periodo lo que hice fue montar una consultora y trabajaba para empresas ayudándonos en todo lo que era el desarrollo de negocio digital. Una de las empresas era Estrella Galicia, en la que pues, les ayudaba en ese momento. Todas las empresas, era bastante común, habían empezado las redes sociales, tenían Mm, web, tenían redes sociales, pero bueno, cada uno un poco pues, a medida que iba saliendo, pero sin organizarlo, ¿no? O sea, decir, oye, pues hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, hay que tener una página web, ahora de golpe necesitamos una landing. Bueno, pues esto le pasaba mucho a las empresas en el que bueno, vas creando, pero llega un momento en el que muchos lo que querían era, bueno, ahora cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo tenía la experiencia de La Voz, de que habíamos estado ahí haciendo, pues eso, especiales, bueno, aparte de toda la web, pues cada vez que había un acontecimiento, ya sea político, ya sea deportivo, bueno, pues hacías especiales y al final trabajabas la información, ¿no? ujú. Generabas contenido. Eso Y es. entonces, pues esa experiencia un poco es la que luego pues yo quise aportar en el mundo de la consultoría. Empecé a trabajar para varias empresas, una fue Estrella y luego hubo un momento que Estrella dijo, oye, pues esto tenemos que dar el siguiente paso y entonces pues me ofrecieron entrar ahí a montar la parte digital. Entonces, como curiosidad, fui el primer perfil digital de Estrella. El Entré primero, primero, 2012. Curioso. 2013, agosto 2013, 2013, 2010. curioso. Y bueno,
porque los departamentos de marketing ahí lo que tenían eran, pues lógicamente, pues perfiles muy especializados en off, ¿no? Ujú, Entonces, yo entré para un poco liderar esa parte digital y entonces a partir de ahí lo que empezamos fue a organizar cómo estábamos presentes online, ¿no? Todo lo que eran las webs. Ahí teníamos distintos tipos, hay webs internas, webs externas, había ujú, luego landings, había sites, porque bueno, luego pues haces muchas promociones, cuando por ejemplo llega pues un gran premio en Andalucía, bueno, pues haces un site para, digamos, llegar a ese target, bueno, ujú, todo eso. eh, Empezamos, digamos, a trabajar toda esa presencia digital en webs, en apps, luego todo lo que son las redes sociales. ujú. Bueno, uno de los problemas que tenemos las marcas no es cómo llegas a tus usuarios a través de las redes sociales. Las redes sociales son muy interesantes porque la gente es donde está ahí consumiendo contenido, entonces claro, tú tienes que intentar colarte, ¿no? En ese Mm, consumo diario. Entonces, oye, ¿cómo lo haces? Bueno, pues nosotros estamos por apostar por el contenido, ¿no? El branded content. Entonces ujú, tenemos una serie de activos, ¿no? Pues teníamos la música, tenemos las motos, bueno, tenemos una serie de activos y de territorios. Entonces lo que empezamos fue a generar content relacionado con esos territorios para, pues eso, llegar a nuestro target, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se empezaron a potenciar mucho toda esa parte de contenido. ujú, Luego también estuvimos, bueno, eso fue, digamos, el principio, ¿no? Lo más visible que son webs, apps, y todo lo que es las redes sociales. Y luego, bueno, fuimos, digamos, incrementando, ¿no? Las partes que íbamos gestionando. Entonces, también se añadió ahí toda la parte de CRM. Damos ahí un pequeño CRM para empezar todo lo que era a recoger, ¿no? ujú. Los datos de nuestros usuarios. Luego también montamos toda la parte de analítica, porque bueno, pues cada vez haces más cosas, ¿no? Entonces necesitas aumentar la parte de analítica. Y luego, pues evidentemente, todo lo que es la parte de paid digital. Al final estás haciendo un contenido y ese contenido luego lo que tienes que hacer es intentar amplificarlo, ¿no? Al Ujú. principio competíamos todos por tener más seguidores. Luego llegó un momento en que las redes sociales fueron añadiendo algoritmos, ¿no? Entonces cada vez llegábamos a menos gente, con lo cual, pues eso. Sí, que te fastidiaba el edge rank de esas redes sociales de, oye, si quieres que te vean más, pues paga. Un poco llegar a ese punto, Sí, ¿no? un poco el resumen es este. Entonces, ahí, pues claro, tú lo que hacías era intento hacer buen contenido y ese contenido luego, pues tengo que amplificarlo, ¿no? Entonces, a través de las distintas opciones que van apareciendo pues, diariamente. Luego también, claro, aparecen nuevas redes, entonces estás siempre como marca viendo Mm, dónde tienes que estar y además nosotros luego tenemos ciertas limitaciones porque al tener un producto con alcohol, pues hay muchas veces que no puedes sacarle pues, todo el partido, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues estuvimos explorando, vemos toda esa parte, entonces gestionábamos todo lo que es, digamos, hay como dos etapas. Primero fue todo la organización de la parte digital, y luego dimos un siguiente salto en el que pues ya organizamos de forma global, ¿no? Todo lo que sería en cualquier web, ujú, cualquier digamos, red social en los distintos países, porque empezamos a llegar a otros países. Entonces, cuando íbamos, por ejemplo, a Inglaterra, bueno, pues Inglaterra tenía su propia web, tenía sus redes sociales y ahí lo que hacíamos era la misma estrategia, adaptarla al país, ¿no? al mercado local. Sí. Y luego potenciar mucho todo lo que es la parte de contenido, o sea, a través de ir trabajando mucho con la parte de omnicanalidad. Entonces, oye, cuando hacemos cualquier cosa de la parte off, ver que también cómo lo podemos complementar con la parte on Ujú, y luego también, pues hay muchas veces que lo que haces es desarrollar contenido puramente digital, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate en las motos, pues lo que hacíamos era, o se hace, ¿no? Una estrategia en la que tú divides el año. Entonces dices, oye, es que de marzo a noviembre hay competición, pero claro, de noviembre a marzo no hay nada. no Entonces, hay bueno, pues nada. vas viendo un poco, haces un roadmap, ¿no? Y entonces, bueno, empiezas a generar digamos, a generar contenido en relación a eso. Entonces, oye, pues no es lo mismo que hoy tengas un gran premio esta semana, como hemos tenido en Le Mans, Ujú, o
que no tengas. Entonces, bueno, a partir de ahí. Luego también fuimos montando en paralelo un pool de agencias, ¿no? Agencias que nos ayudasen en toda esta parte, es decir, para hacer toda la parte web, para hacer toda la parte de redes sociales de contenidos, Ujú. para toda la parte también de CRM. Y luego otro ámbito que empezamos también a trabajar fue el e-commerce en lo que nosotros llamamos in and out, porque era un e-commerce que abríamos, vendíamos un producto determinado y cuando se vendía lo volvíamos a cerrar, ¿no? En este caso fue con fábrica de cervezas. Entonces, fábrica de cervezas es un producto que tenemos en el que hacemos cerveza con una serie de ingredientes. Ujú. Pero fue el de Percebes. Luego hemos tenido también pues, cerveza con distintos ingredientes, pero bueno, digamos así, empezamos con Percebes. Con Percebes. O No, sea, no, el primero fue pimientos, perdón. sí, Luego Percebes. Bueno, hemos tenido distintos. buena mezcla, Percebes y cerveza, la verdad. Tengo Y, curiosidad. y entonces, bueno, en digamos, cuando teníamos este producto, lo que se hacía era, pues tuvimos que crear un e-commerce, entonces es una edición limitada, y entonces, si teníamos pues, X cajas, las poníamos a la venta y en cuanto se terminaba, pues volvíamos a hacer el e-commerce, ¿no? Y eso es un poco, digamos, en lo que estábamos, ¿no? Es decir, con toda la parte digital y Con pues un e-commerce intermitente, en este caso. sí, sí, entonces, eh, Manao, pero un e-commerce intermitente y luego toda esa visión digital global, ¿no? De webs, de apps, de presencia en redes sociales y muy enfocado en el branded content, ¿no? Y en generar contenido, que es verdad que luego tienes muchos activos y eso te permite generar contenido interesante, ¿no? Pero bueno, siempre intentando eso, generar contenido que les guste a nuestros usuarios para ujú. pues, los distintos territorios que tenemos. Y en esto llegó la pandemia. Entonces, bueno, pues lo que pasó con la pandemia, nosotros estábamos ya, teníamos un proyecto de, que era de crear un e-commerce, ¿no? Un direct to consumer, de un Ujú. e-commerce que vendiese directamente al consumidor. Y de golpe teníamos el proyecto encima de la mesa, estábamos trabajando en él, pero de golpe pues llegó la pandemia, todos encerrados en casa y el problema que teníamos era pues, que era difícil comprar cerveza, ¿no? Porque Sí, cuando tú sí. un encargo, pues los principales retailers estaban saturados. Y Ir a además que los bares estaban cerrados, Francés, Los también. bares estaban Que hay... cerrados, la gente estaba en su casa, el ir a comprar, te acordarás, parece que ha pasado mucho, pero íbamos todos súper protegidos, luego Sí, llegabas al sí, sí, sí. supermercado, dejabas toda la Parecíamos del ropa ahí, CSI. toda la ropa luego la limpiábamos, ¿no? Luego aparecían teorías de que hay que limpiar también la suela de los zapatos. Bueno, Sí, sí. entonces ahí surgió la necesidad de, oye, vamos a acelerar el e-commerce, que estábamos con esa idea, para dar servicio a nuestros compradores que quieren cerveza, ¿no? Y lo que hicimos fue crear un equipo transversal en el que todas las mañanas a las 11 de la mañana nos reuníamos los distintos responsables de cada área del periódico, ¿no? Entonces, digo, De la empresa, de la empresa. de la empresa, ¿no? Entonces, ahí estaba pues el director de logística, que es el que negoció pues, para poder lanzar el e-commerce y poder repartir, ¿no? Con los operadores que teníamos. Estaba la directora de sistemas, estaba el director de ventas, el director de marketing. Ujú. Bueno, entonces estábamos todos ahí. Entonces, y lo que hicimos fue acelerar el proyecto que teníamos y lanzamos el e-commerce en 9 días. Entonces, ¿En 9 días lanzaste Big en nueve Crafters? días, sí, desde que... No, Big Crafters no. El Ah, origen de Big Crafters, que es la cervecería de la Resistencia. Entonces, o sea, nos encerraron en casa los primeros días, o sea, el 16 de marzo es cuando empezamos a ver, ¿no? Qué es lo que empezamos todos en casa, ¿no? ¿qué Y hacemos? ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues claro, todo es un poco así. Y de golpe, hoy se decidió, oye, vamos a lanzar el e-commerce, creamos este equipo y en 9 días lanzamos la cervecería de la Resistencia, que era un e-commerce sencillo con los principales productos y en el que nos basamos en toda la plataforma que ya teníamos para el e-commerce intermitente de fábrica de cerveza, porque si no también Ok. hubiese sido posible, ¿no? Entonces, fue el equipo de trabajo cada mañana a las 11 de la mañana nos reuníamos y veíamos qué tareas íbamos a hacer ese día
para, pues, o sea, que lo que le tocaba cada día para eh, Poner en eh, marcha en marcha lo más rápido posible sí, la cerveza de las entonces ahí, resistencias. la verdad es Qué que bueno. fue un proyecto bonito, estresante, pero bonito porque, No me claro, cada digas. uno negociaba en su parte, ¿no? Entonces, pues oye, sistemas estaba viendo toda la plataforma, logística, toda la parte de cómo hacer el reparto, pues marketing viendo un poco el tema de los productos, bueno, cada uno y el servicio de atención al cliente, ¿sabes? Porque también teníamos que montar, claro, es que de golpe lo que muchas veces no nos damos cuenta es todo lo que hay detrás de un e-commerce, ¿no? Ah, Entonces brutal. parece Es que como el iceberg, es como el iceberg. La portada, el frontal, la web es como la parte que se ve del iceberg y la parte que no se ve es todo lo que hay detrás, que es tú ves el morrocotudo. front, pero luego Sí, detrás sí. pues, hay mucho. Interminable. Y entonces, bueno, lo lanzamos en 9 días la cervecería de la Resistencia. Primero empezamos solo en Galicia y porque la idea era, bueno, empezamos, vemos cómo va y luego, pues no sé, en un mes o así abrimos en España, ¿no? Empezó a funcionar muy bien y entonces en 3 días decidimos ya abrir en España, con lo cual arrancamos un lunes y el jueves ya estábamos en toda O España. sea, en menos de 2 semanas montasteis un e-commerce en toda España en una pandemia donde no os podíais juntar porque estabais, digamos, estamos todos encerrados en casa. Eso es. Y incluso toda la parte, que es que pensamos que es todo digital, pero es que el e-commerce al final tiene una parte operativa analógica espectacular y cuadrar los almacenes, cuadrar un poco las operativas en un almacén a nivel logístico, lleva tiempo, lleva bastante tiempo, la verdad que es un reto eso. Sí, sí, no, ahí nos ayudaron mucho los compañeros y la verdad es que, claro, toda esa parte que tú desconoces, pues ellos son especialistas y, bueno, nosotros, por ejemplo, en la parte logística aprovechamos todo lo que ya nosotros tenemos, ¿no? De la compañía y todo el expertise, pues, del director de logística y de todo su equipo. En la parte de atención al cliente, lo mismo. Entonces, bueno, creo que en la parte de sistemas, pues también todo lo que ya teníamos, es que si no es imposible, ¿no? Luego Ujú. también los proveedores se implicaron muchísimo, es decir, por ejemplo, para hacer el diseño de la web, pues estuvieron ahí trabajando noche y día, ¿no? Entonces, bueno, todos los proveedores que tenemos, que nosotros siempre llamamos que son partners, no Ujú. proveedores, la verdad es que nos ayudaron muchísimo y, bueno, pues conseguimos lanzar esto. Entonces, esto empezamos con la cervecería Resistencia y luego lo que hicimos fue, bueno, lo lanzamos y luego le fuimos añadiendo, yo lo cuento como con capas, ¿no? Entonces le vas a añadir, oye, está muy bien la cerveza, luego vamos a ir añadiendo otros productos que tenemos. Entonces, pues también tenemos vinos, tenemos aguas, tenemos licores, bueno, entonces fuimos incorporando todos Todo el portfolio. todo el Lo portfolio. lo primero fue el pack de 12, 24 latas de Estrella Galicia, que es en plan de, mira, Lata y botella. necesidad, ¿no? La necesidad, Sí, directamente. lata y ¿Botellín o lata? lata y botella, y luego le hemos ido añadiendo, digamos, productos, ¿no? Y yo lo cuento así, me gusta contarlo como capas para que se entienda un poco, ¿no? Ujú. El proceso. Entonces, le añadimos cervezas, o sea, las nuestras, luego también distribuimos cervezas, también añadimos esas cervezas que distribuimos que son europeas. Ujú. Luego, pues eso, licores, vinos que tenemos, que son nuestros. Bueno, fuimos incorporando, fuimos mejorando el offering de producto. Luego también, que es algo que va un poco en bueno, en nuestro negocio, ¿no? Empezamos a añadir cervezas artesanas que no son nuestras, pero que, bueno, creíamos que les echábamos una mano a la hora de esa distribución, ¿no? Entonces, Sí, pero ¿esas cervezas ya las distribuíais de modo comercial por vuestro lado o eran no, 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 directamente nuevos acuerdos? no, no, nosotros empezamos a contactar con ellos y añadimos toda esa, pues Mm, eso, pues tenemos un portfolio, ¿no? de las cervezas destacadas del mundo artesano españolas. Luego sí. también empezamos a testar otros temas como merchandising, hacer, por ejemplo, pues no sé, chapa como la que tengo aquí atrás, ¿no? De estas de Estrella Sí, Galicia, que son, pues eso, chapas de etiquetas las históricas. chapas metálicas de que se cuelgan en la pared. Sí, he visto hasta pósters, he visto un montón Pósters, de gadgets lámparas. ahí. Sí, tenemos ahí bueno, Mm, hemos ido probando cosas, ¿no? Y ir añadiendo ahí cosas que la gente también nos pedía. Cristalería, también es, ¿no? Es decir, las copas, los vasos de caña, bueno, pues hemos ido añadiendo toda esa parte. Y
teníamos esa parte de la cervecería y luego lo que decidimos fue dar un siguiente paso, que es empezar a añadir algunos productos adyacentes a la categoría. Entonces, Ujú, tenemos un acuerdo con algunas empresas para añadir, por ejemplo, patatas fritas o conservas, ¿no? ujú. Pero eso Como todavía no era Big Crafters no, todavía en no era aquel Big momento. Craft. Eso fue un primer paso para decir, oye, bien, tenemos cerveza, pero claro, necesitamos ampliar un poco la Ujú, oferta. claro. Entonces, primero ampliamos con los productos que son nuestros y luego vamos a productos que sean adyacentes, ¿no? De manera que Ujú. tú, oye, pues ya te puedas preparar el aperitivo. Entonces, oye, Sí, pido sí, unas ya el ecosistema, patatas ya el ritual. Porque, Francés, una conservas, ¿no? pregunta. Vosotros empezasteis vendiendo vuestros propios productos, pero claro, hubo un momento que diciendo vamos a distribuir productos que no son nuestros. Ese punto también, quizás dentro del comité de dirección, también hubo que discutir eso, ¿no? De si damos entrada a marcas que no son dentro de la compañía, dentro de vuestro e-commerce. ¿Hubo algún tipo de fricción ahí o enseguida visteis que era natural el tema de No, no, incluir otras marcas? no, no, de hecho la idea fue del CEO y decir, oye, vamos a empezar a añadir también más productos, ¿no? Ujú, Porque, oye, pues tenemos que dar cabida a las marcas y que haya, pues eso, ampliar la oferta. ujú. Y empezamos así, entonces añadimos patatas bonilla, que son unas patatas fritas en aceite de oliva que son bueno, pues muy buenas, ¿no? Y muy conocidas aquí. Y luego pues añadimos conservas. Bueno, fuimos ampliando, ¿no? Ese Ujú, portfolio. Y, y luego, tenemos ya está este portfolio, sí que luego quisimos dar un siguiente paso, porque claro, todo esto es como vendor, ¿no? Entonces nosotros sí. compramos, almacenamos, estocamos, ¿no? Y luego pues vendes. Y luego lo que quisimos hacer fue dar un siguiente paso con Big Crafters, que es añadirle un marketplace. Entonces, ahí nuestro planteamiento es, claro, llega un momento que toda esta parte de vendor pues es limitada, Ujú, pero nosotros lo que queremos es crear, ¿no? un e-commerce, un marketplace de alimentación y bebidas, ¿no? De espíritu artesano. ¿Por ujú, qué? Porque nosotros somos una Big Craft, somos un gran artesano, entonces lo que queremos también es ayudar a esos pequeños artesanos que como decimos nosotros, queremos ayudar a los craft a hacerlos big, ¿no? ujú. Y ahí, pues, claro, el reto era cómo lo hacíamos. Entonces, bueno, estuvimos buscando soluciones tecnológicas y porque eso en realidad ese es el reto muchas veces, ¿no? De tener la idea, pero luego a ver cómo somos capaces de ¿Cómo plasmar. pasas de un D2C directo a un marketplace vertical con independencia Y, para la gente? Sí, hacerlo eso fácil. es. Y entonces ahí, bueno, pues estuvimos pues hablando con compañeros, con gente que ya ha tenido la experiencia antes y viendo bueno, pues múltiples soluciones y al final optamos por una solución que es Miracle. Ujú. En ese proceso, como siempre pasa en esto de e-commerce, porque yo a veces cuando me preguntan siempre les digo, es que no hay un manual de instrucciones, ¿no? Luego cada empresa ha ido evolucionando pues dependiendo de la tecnología que ya tuviese, dependiendo de, pues en ese momento, pues qué es lo que funcionase mejor. Entonces, Mm, es difícil muchas veces encontrar un estándar del mercado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos SAP como RP, pero claro, no todo el mundo tiene SAP. Entonces, ujú. bueno, muchas veces necesitas adaptar según lo que tienes, entonces buscar unas soluciones buenas. Entonces ahí nosotros queríamos pues, montar este marketplace y optamos después de mucho analizar, de dar vueltas, claro, porque al final son decisiones relevantes que eh, te, digamos, te condicionan, ¿no? Lo que luego vayas a Ujú. hacer. Optamos por Miracle, ahí luego descubrimos cosas como que, por ejemplo, claro, cuando tú vendes de un tercero, ¿no? Luego no te puedes, digo, por ley no te puedes quedar ese dinero, sino que, digamos, luego tienes que hacer ese reparto, con lo Eso cual es. tuvimos que instalar otra herramienta. Bueno, en fin, hay una serie Sí, a de... través de facturación y el tema de, bueno, imagino que a nivel de financieros estaría un poco tirando de los pelos en este caso, Bueno, con ahí los sí, es que sistemas. todo esto en realidad es mucho de hacer manual al principio y luego Mm, lo vas, digamos, vas eficientándolo, ¿no? total, Pero es verdad automatizando. que sí, que es uno de las dificultades que tenemos en el mundo digital, que muchas veces puedes pensar en la gran solución, entonces estás mucho tiempo pensando, mucho tiempo implementando, luego igual lo lanzas al mercado y te das cuenta de que el mercado pues, no lo acepta, ¿no? O que no le interesa.
Qué rabia da eso. Es así y es común, ¿no? Muchos proyectos que al final Mm, una gran app o una gran web con muchas funcionalidades y luego, pues no. Entonces nosotros ahí sí que solemos o intentamos trabajar mucho con la metodología Lean, ¿no? De probar, mm, analizar y si hace falta iterar. Y luego, bueno, en este caso decidimos Miracle y lo que hicimos fue lanzar Big Crafters, ¿no? Que es pues, un e-commerce de grandes artesanos en el que, claro, el primer reto fue primero toda la parte tecnológica que va por detrás ujú, para que eso funcionase y conectarlo con nuestros sistemas. Y luego, por otro lado, empezar a encontrar pues, esos artesanos que creyesen en el proyecto y que quisieran estar mm, ahí, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, tal y como está, digamos, tenemos una parte de vendors, que son los productos que nosotros compramos, como lo que teníamos antes, y luego tienes ujú. una parte de sellers, ¿no? Que son los cuando tú compras, lo que haces es, ellos lo tienen estocado y ellos lo que hacen es lo envían. ¿No? Lo No se envían propiamente ellos, ¿no? ¿O ofrecéis envían. también vosotros también vuestro, digamos, herramienta de logística, en este caso, vuestra plataforma No, logística para hacer? Lo hacen no, ellos. no, ellos, digamos, el artesano que se da de alta en nuestra plataforma, lo que hace es, luego recibe el pedido y él lo Lo envía envía. a sus sistemas. Ujú. ¿Cómo elegís esos artesanos? ¿Cómo elegís esos productores para que entren dentro del catálogo? Porque no sé cuántos productos, no sé cuántas empresas están dentro de Big Crafters ahora. Bueno, pues lo ponemos ahí en la cabecera, ¿no? Está, ¿Más de pues, 300 puede ser no, recordar? no, más ¿O de 100, más más de de, más de 100? artesanos, es decir, Ujú, está, pues eso, hay más de 100 artesanos y luego, bueno, pues lo que intentamos es elegir a los artesanos, por un lado, por, digamos, la oferta de productos, ¿no? De tener una oferta que sea interesante en las distintas ujú, categorías, para no ujú, tener fíjate, pues muchas empresas de café y que luego lo tengas de aceite, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lo que intentamos es, evidentemente, tienen que ser pues una serie de unos productos, ¿no? Que ujú, cumplan un poco con ese espíritu artesano, que haya una oferta, digamos, interesante para que cuando la gente llegue, cuando el consumidor aterrice en Big Crafters, pues que vea que tiene una variedad, ¿no? Amplia y ujú. luego, pues analizando un poco también las distintas, digamos, las distintas características que tienen los artesanos para, pues, ver que ese artesano realmente pues, cumple una serie De de requisitos, ¿no? De como de requisitos, guía, eso es, de no sabía la puntos. palabra, una serie Sí, de sí. requisitos. Ajá. Entonces, ese es un poco el planteamiento, ¿no? Ujú, Entonces, ahí, pues, ¿qué miramos? Pues miramos requisitos como, pues, si trabajan en todo lo que es la parte de revitalizador local, ¿no? Si es artesano verde o energía limpia o ujú, todo de gestión de residuos. Bueno, ujú, es un poco esa parte. Al principio, pues añades, trabajas un poco el offering, ¿no? Y que sea interesante y luego ya empiezas también a ajustar. La verdad es que el proyecto llamó mucho la atención y hemos recibido muchísimas peticiones de gente que se quiere incorporar. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil, ¿no? Nosotros vamos, es más un proyecto cualitativo, ¿no? Y no ujú, tanto cuantitativo de poner ahí muchísimos artesanos. ujú. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en eso y Trabajáis en un mismo proceso artesanal de poder captar un poco y seleccionar un poco los invitados a vuestro marketplace. sí, o sea, en realidad trabajamos eso es un proceso también artesanal de selección, ¿no? O sea, mm, hay otras opciones en el mercado, ¿no? En el que tú puedes coger y, digamos, enchufar, ¿no? Tu oferta Ujú, de productos sin más. Nosotros sí. ahí lo que hacemos es seleccionar las Ujú, marcas y las empresas para, eh, para que, mm, para que entren en Big Crafters, pues para que el que entre en Big Crafters, pues, oye, esté, digamos, relacionado con el proyecto que queremos desarrollar. ujú. Yo tengo curiosidad por para mí, que uno de los grandes retos de este proyecto, aparte de la parte tecnológica, para mí es el tema de la parte logística. Me explico. Para mí parece algo muy difícil de hacer,
el tema de márgenes, equilibrio de precios con vender productos, por ejemplo, cuando empezasteis y empezasteis con vuestro packs de latas, botellas de cerveza o de otros artesanos, que al final por tema de peso, tamaño, cubicaje y el precio que tiene, que no es un precio de 100, 200, 300 euros, sino que son precios mucho más contenidos, entonces ahí Sí. la parte logística se lleva bastante porcentaje, es bastante difícil un poco equilibrar y me consta al final que las compañías dentro del mundo bebida o dentro del mundo licor tienen problemas a la hora de poder ajustar esto y poder entregar, digamos, que les sea rentable el negocio. Entonces, vosotros ese equilibrio, ¿cómo lo habéis resuelto? Porque parece uno de los mayores problemas y mayores quebraderos de cabeza que imagino que hubo en esa mesa redonda, ¿no? De comité para poder montar al principio el proyecto. Sí, uno de los retos que tienen todos los e-commerce es la logística. Sobre todo la parte de operación y logística, porque no solo la logística, ¿sabes? Que entendido Ujú, separadamente, ¿no? Sino toda la parte de almacenaje, preparación, manipulación, envío, la última milla, o sea, todo ese proceso es realmente complejo y nosotros tenemos una dificultad y es, sobre todo lo que es el mundo de las bebidas, ¿no? ujú, Tienes el problema, y yo siempre lo comparo con, en contraposición a lo que sería un móvil de alta gama. Entonces, nosotros tenemos un producto que es voluminoso, pesado, frágil y con un precio bajo. Un ujú, móvil de alta gama es pequeño, pesa poco y tiene un precio alto y no se rompe, ¿no? Es decir, tiene que ser muy difícil que se rompa. ujú, Entonces, claro, ahí la logística pesa muy poco. Nuestro caso, la logística es muy importante. Todo lo que es operación y logística, porque no solo ujú, la parte de entrega, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Bueno, por un lado, al principio cuando empezamos, eh, empezamos hablando con el director de logística y utilizando, digamos, a las empresas que ya trabajaban con nosotros. Y eso es fundamental porque ahí, por un lado, ellos te ayudan y por otro, te permite negociar unas tarifas que sean competitivas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos digamos, dos centros logísticos y luego pues, lo que tienes que hacer es negociar los márgenes. el coste, ¿no? En el que ya te digo, tienes que incluir el almacenaje, tienes que incluir la preparación. Te digo, porque cuando tú te llega una caja a casa, muchas veces no eres consciente de que, claro, ese producto ha tenido que estar almacenado y se paga por, ¿no? por espacio que Por utilizas. espacio, sí. Ha tenido que ser puesto en una caja, esa caja tiene un coste, alguien ha tenido que crear una etiqueta y pegarla en la caja, luego ha tenido que ir a un camión, una furgoneta de reparto, y luego, digamos, ha tenido que llegar a tu casa y alguien te la ha tenido que entregar. Entonces, todo ese proceso, evidentemente, es muy complejo, es caro, y tenemos un problema y es que el ciudadano o el usuario, comprador, no lo valoramos, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hemos acostumbrado a que hay otras opciones en el mercado, ¿no? Que pagando una cuota anual pues te llega gratis a casa las veces que quieras, ¿no? Ujú, Entonces, eso es una dificultad y en nuestro caso, por las características que tenemos del producto, pues sí, sí, es complejo, ¿no? De hecho, en el mercado, fíjate que hemos empezado hace 4 años, pero es un mercado que evoluciona muy rápido y ya, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que salieron unos operadores que ya no están. Hablo de lo que sería el quick commerce, ¿no? Es decir, sí. aparecieron unos operadores en el que te traían en muy poco rato, ¿no? En 10 minutos te traemos lo que tú Mm. quieras a casa. Bueno, pues se han ido ya, porque, bueno, pues ha cambiado, es decir, ha cambiado la situación Han quebrado unos cuantos, sí, han quebrado unos comprado unos cuantos. cuantos. eh, y claro, ahí, de hecho, cuando tú estás haciendo esta operación y sabes los costes que eso tiene, de golpe ves que hay actores que están haciendo algo similar, pero que son capaces de entregar en muy poco tiempo y entonces hay algo ahí que no te cuadra, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que primero tuvimos una pandemia, luego ha habido un movimiento concreto porque han influido una serie Mm, de factores, la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha hecho que el precio del dinero, entonces esos cambios que ha habido, pues han cambiado también la situación. Entonces,
hace un tiempo teníamos unos actores y de golpe pues han Ujú, desaparecido. ujú. Entonces, eso en realidad muchas veces tampoco ayuda en lo que es luego el negocio, digamos, por decirlo, el negocio tradicional, ¿no? Que es un Entiendo. negocio de e-commerce, pero que Ujú. es, oye, yo te entrego en 24, 48 horas, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento que había esa situación y claro, y todo el mundo se pregunta, claro, oye, pues es que hay gente que te reparten mucho menos. Es difícil, o sea, la parte esa de logística, de operación, en Mucho, todo. mucho número y mucha renegociación y mucho intentar adaptar los sistemas B2B que teníais al Bueno, trigger eso sí, B2C en este caso. claro, lo adaptas, bueno, en realidad aprovechas, ¿no? Digamos, los operadores que tenías, pero es totalmente distinto. No tiene nada que Mm, ver llevar, digamos, es decir, la operación nuestra normal con luego llevar cajas de cerveza a las casas de los compradores, ¿sabes? No es, no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahí estuvimos barajando distintas opciones, pero bueno, al final optamos por Mm, eso, mm. con operadores que ya trabajaban con nosotros, pero que se adaptaron A a esto. esta nueva realidad, ¿no? Ujú, Eh, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos mm, porque nos ayudaron. ujú, Bueno, y en pandemia no era fácil. ujú, ujú. Pero bueno, Dentro, sí, esa parte de la logística es algo que seguimos trabajando todos los días, ¿no? ujú. Porque es complejo. Luego, cada año, además, se repiten una serie de elementos, ¿no? Black Friday, bueno, pues es que cada año hay, ¿no? Si ves Porque vuestras ventas, Francés, son más estacionales por eventos deportivos, por ejemplo, final de Champions, Roland Garros, Fórmula 1, F1, motos, o es por también sigue un poco las fechas del e-commerce, ¿no? Black Friday, Navidad, rebajas. ¿Cómo es un poco? ¿Es más, se mueve más por eventos o por las fechas clásicas? No, sí, es un poco distinto porque nosotros tenemos un producto, sobre todo la cerveza o la parte de alimentación, en el que es más recurrente. Entonces, no es tan de picos como puede ser otros negocios, ¿no? Imagínate los Ujú, juguetes o la electrónica. No, lo nuestro total. es más, digamos, más recurrente, porque Ujú. al final, pues, son productos que consumes de forma más ¿no? recurrente. Sí, sí, Y, se gastan rápido, sí. Doy y fe. entonces, bueno, tenemos, evidentemente, luego tienes determinados picos, pero no es, digamos, no es tan de, pues ahora se vende mucho aquí en esta época del año, ¿no? Pero, evidentemente, a la hora de la operación, eso sí nos afecta, porque los operadores logísticos que hay son los mismos para todos. Entonces, claro, cuando ellos tienen un pico, lo tienen para todos, ¿no? Entonces, ahí hay momentos en los que es complejo, Ujú, ¿sabes? ujú. Complejo el cómo gestionarlo. Luego, bueno, digamos, cada negocio tiene sus características, ¿no? Sabes Ujú. que hay una parte del e-commerce que tiene mucha devolución. Sí. Nosotros en nuestro caso no tenemos devolución, el porcentaje es muy, muy bajo, pero tenemos otras circunstancias, como por ejemplo roturas, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Hay más Eh, roturas que devolución quizás, ¿no, Francés? En Sí, este lógico. caso. Sí, sí, es que nosotros ahí es un negocio que tiene poca devolución, ¿no? La gente Mm. prefiere comérselo o bebérselo. O Eh, guardarla, que la cerveza no caduca tan darla, pero fácilmente como otras. que no es, o sea, no es un tema de tallas, ¿no? Que es lo Mm, que se hace en el retail, mucho más complejo. tema de no sé cuál es el producto, entonces, oye, pues cuando me llega, pues resulta que no satisface mis aspiraciones y lo devuelvo. Ujú. Claro, Esto es otra un, historia. es todo e-commerce, pero tiene sus circunstancias distintas, tanto en Ujú, el punto de venta como el tema de las devoluciones y luego, sobre todo, lo que contaba antes ujú, de eso, el volumen, ¿no? Es decir, no es lo mismo, claro, que entregar determinados productos de electrónica que cajas de cerveza o cajas de alimentos, ¿no? ujú. Jugamos, nosotros, eso, no tiene esa devolución, pero jugamos con otras cosas, por ejemplo, el tema de la caducidad. Entonces, bueno, Te iba es a un poco. preguntar, Francés, ¿vendés también internacionalmente este ecosistema de artesanos? De momento Ujú, no, porque bueno, lo que queremos era afianzar el proyecto aquí y luego pues ya veremos, ¿no? ujú. Pero bueno, pues de momento estamos centrados en Península, Ok. porque
las islas, ¿no? Es decir, Baleares, Canarias, Bueno, logísticamente, un producto de este tipo, mega obviamente complejo. Bueno, es imposible. complejo y luego, por Imposible. ejemplo, claro, luego Canarias tiene también otro tipo impositivo. Entonces, Sí. Más el impuesto de importación, más el impuesto de exportación, más el impuesto de que no sabes cuánto impuesto tienes que pagar dentro de un mes siguiente. Sí, que al final bueno, que... entonces de momento estamos centrados en Península y también centrados en consolidar, ¿no? Todo este proyecto, en pues eso, incorporando artesanos, ayudarles en toda esa parte de visibilidad y de Ujú, venta online. Entonces, yo entiendo que hay proyectos muchas veces que eso empezamos aquí y rápidamente digamos, nos expandimos, ¿no? Nosotros hemos optado por otra cosa, que vamos a consolidar bien lo que tenemos, sobre todo porque luego el ir a otro país muchas veces yo creo que cuando tú empiezas con un e-commerce, el otro día quedé a tomar una cerveza con una persona que quería montar un e-commerce, ¿no? Y entonces, claro, le empecé a contar todas las distintas partes que tienes. Lo tienes el front, sí. entonces, claro, tienes que captar tráfico. Tienes toda la parte de cuando llegas, pues los productos, las fotos, los textos. Tienes toda la parte del checkout, pasarela de pago. Luego tienes toda la parte que no se ve, ¿no? De la logística, de los sistemas, la atención al cliente. Claro, cuando empecé a contar todo eso, entonces me miraba como diciendo, ostras, esto es más complejo de lo que me parecía, ¿no? Claro, si luego además lo quieres montar en otros países, te cambia todo. Porque la foto será la misma, pero el texto es distinto, la logística, pues tienes que ver cómo lo haces, la atención al cliente tiene que ser en otro idioma, La el SEO es divisa, todo. distinto, El la keywords, el SEO, divisa, todo. la captación, las redes sociales, todo es adaptado ahí, ¿no? El emailing. Es que, entonces, si tú tienes en otro país, en realidad puede ser muy parecido, pero es como si tuvieses dos e-commerce. Si estás en 10 países, tienes 10 e-commerce, ¿no? Que Ujú, tengan algunas cosas comunes, pero luego cada uno tiene su idiosincrasia. Entonces, no es tan mm, sencillo. De hecho, nosotros descubrimos cosas todos los días, ¿no? Porque o ujú. sea, en online tiene una característica que es que siempre puedes hacerlo mejor. Siempre hay nuevas No se funcionalidades. acaba, no se acaba. Esto, vamos, es que no hay fin. Entonces, luego, añadido al e-commerce, luego siempre tienes algún desafío nuevo, ¿no? Diariamente, siempre hay algo, siempre hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Es divertido. Decías el tema de captar tráfico, y eso es uno de los temas también que te quería preguntar, Francés. El tema, porque trabajáis mucho en inbound marketing, como decíais en Estrella Galicia, y además que estáis en el mundo del motor, estáis presentes en F1, en Fórmula 1, estáis presentes en MotoGP, en motos. Aparte la parte de inbound marketing, ¿qué canales os mejor os funcionan para el tema de captar tráfico cualificado? Ojo, tráfico cualificado dentro de Big Crafters. Bueno, nosotros utilizamos todos. La realidad es que utilizamos todos los canales Ujú, porque en esto del e-commerce, claro, nunca sabes exactamente qué te puede funcionar mejor o peor. Y a partir de ahí, según la respuesta, pues vamos cambiando el mix, ¿no? Y entonces ujú, también depende, o sea, nosotros lo que trabajamos es con las 4 etapas del funnel, o sea, que sería alcance, consideración, ¿no? Luego la ujú, conversión, la parte de fidelización, y a ujú, partir de ahí vamos combinando los distintos canales que hay, porque pues hay paid social te vale mucho, por ejemplo, para una cosa concreta, el emailing te vale para otra, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues lo vamos combinando ujú. pues, y los utilizamos todos. ¿Cuál funciona mejor? Pues en nuestro caso, lo que funciona mejor es la parte de emailing, ¿no? Porque ahí lo que hacemos es intentar, pues, como decía antes, un negocio mucho de recurrencia, entonces Compra tú recurrente, sí. intentas es primero dar a conocer. Hay una cosa que muchas veces no somos conscientes y es que nadie te compra si no te conoce. Entonces, primero te tienen que conocer, entonces luego te consideran, ¿no? Y por último, te compran. Entonces, una vez lo has captado, pues lo que intentas es trabajar esa recurrencia, ¿no? Mantenerlo, porque si no irlos a buscar, pues además cada vez es más difícil y más caro, ¿no? Ir a buscar a la Sí, gente. Entonces, carísimo. lo difícil luego en este negocio es cómo combinas, ¿no? Porque por un lado, claro, tú lo que querrías es todo conversión y que la gente te entre y te compre, pero tienes que invertir también en awareness, en que te conozcan, porque si no te conocen, pues va a ser difícil, como contaba antes, que te Eso es. consideren y que por tanto te compren. Entonces estamos siempre viendo un poco, claro, cómo lo haces. Y yo creo que eso es uno de los retos que todos tenemos, porque
no sabes qué es lo que te va a funcionar. Y cada vez, por ejemplo, cada vez que disparas una newsletter, pues el resultado es diferente, ¿no? Entonces no sabes tampoco, y además como no les puedes preguntar a la gente, pues no sabes el sí, o sea, por qué sí o por qué no. Y con la dificultad añadida, Francés, de que últimos 6 meses acá y lo que pase después de verano, que va a ser la fiesta, que la fiesta de las cookies, que es el tema de los modelos de atribución, porque cada día es más complicado atribuir la venta a un canal específico. A veces tienes que coger el primer punto de contacto, a veces coges el del medio, a veces coges el del final, pero es un quilombo brutal decir, oye, no sé muy bien por qué canal me ha venido la conversión final o la fidelización, porque al final estás impactando de tantas formas y de tantas historias que es al final una combinación de varias en este caso. Tal cual. O sea, es como lo has descrito. La atribución siempre fue difícil y de hecho yo en el máster que llevo, claro, a veces os digo, oye, es que es tan difícil, o sea, muchas veces es más difícil invertir 1 millón, ¿no? que 100. ¿Por qué? Mm, Porque tienes que coger y decir, no es el dinero que tienes, sino es cómo haces el mix y cuanto más presupuesto tienes, más resultado tienes que obtener, ¿no? Entonces, es muy difícil dónde pones, ¿no? los distintos huevos en la cesta, cómo los eso repartes es. en los distintos canales y con los distintos objetivos que te puede dar cada etapa del funnel. Y ese es el gran reto. ¿Qué pasa? Que encima nos va cambiando todo constantemente, ¿no? En las redes sociales, los algoritmos cada vez, pues eso, se van modificando. En la parte de la publicidad, oye, pues ahora cada vez vamos más a ciegas, ¿no? Entonces, la atribución siempre fue compleja, pues ahora cada vez más, porque si ya antes ya no sabías cuando alguien te venía, oye, pues que sí, me ha venido directo, el último clic sé de dónde es, pero es que también he hecho esto, he hecho lo otro, he enviado un emailing, he hecho una publicidad Ujú, en YouTube, he salido en no sé dónde, ¿no? Es realmente complejo, cada vez lo va a ser más, ¿no? ujú. A Entonces, nivel ahí de fidelización, decías tú que esa complejidad de precisamente esa atribución, por lo menos piensas, tenéis la certeza de que la parte de mailing es un poco la que mejor os funciona en este caso, la que más trabajáis, ¿no? ¿Qué utilizáis? ¿Un tipo de automation tipo, pues el típico herramienta tipo clavillo, tipo sí, tenemos, Connective? sí, tenemos un CRM y luego lo que hacemos es trabajar toda la parte de marketing automation con Ujú. eh, lo que haces es trabajas con recencia, frecuencia y monetización, ¿no? Y luego pues divides Matriz a RFM fantástica, maravillosa. RCM, matriz RCM de Product Hawkers, ¿no? Sí, sí. Y entonces trabajamos con esa matriz y luego también con los distintos, divides en segmentos dependiendo de las compras y luego también dependiendo del distinto, nosotros tenemos distintos targets, ¿no? Entonces Ujú. tienes el brand lover, que cuando lanzamos una cerveza de fábrica de cerveza, pues gente que te viene a comprar la cerveza, bueno, tienes distintos targets, entonces lo que haces es, según esa combinación, pues segmentas esos emails. ¿Para qué? Para intentar impactar a la gente pues según lo que les interese, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de la celiaquía, que es el Día Internacional Ujú. de la Celiaquía. Bueno, pues lo que haces es envías a ese target que le puede interesar. Entonces, bueno, vamos mezclando sobre eso, pero sí, sí, nuestro es un negocio de eso, intentar captar a la gente y que luego repita. Ujú. Aparte de esas herramientas de marketing automation, ¿qué tipo de herramientas tenéis un poco implementadas que sea el día a día, un poco me hacen la vida más fácil en el e-commerce? Pues mira, tenemos una que es muy cómoda, que se llama TeamUp, que ahí es donde ponemos todas las campañas que tenemos, todos los hitos que hay, los ¿Mm? lanzamientos que va a haber. Entonces, eso nos permite ver, pues un poco, trabajamos mes a mes. Y entonces lo que ves es, hoy el siguiente mes, cuándo vamos a hacer qué lanzamientos hay o qué fechas hay significativas, ¿no? Por ejemplo, pues ayer fue fiesta en Madrid, mañana es Ujú, fiesta en Galicia, que es el 17 de mayo, es el Día de las Letras Galegas, ujú, eh, bueno, fue el Día de la Madre. Bueno, pues sobre todo eso, sobre esos hitos, lanzamientos que tenga la marca y promociones que tengamos nosotros o lanzamientos que tengamos nosotros, sobre eso construyes el roadmap, ¿no? Y ujú. eso lo utilizamos Team Up. Luego para las redes sociales utilizamos Metricool. También lo Luego, utilizo yo, también lo utilizo yo, día a día, diario. luego, bueno, luego para mapas de calor Hotjar. Ujú, Eh, luego estamos
para toda la parte de CRM, estamos con Selligent y Marketing Automation, con Selligent. Ujú. Estamos utilizando Connective para todo lo que es la personalización de módulos Ujú. en la web. Bueno, digo que luego tenemos, y luego la plataforma es, es Next.js en el front y WooCommerce en el back, ¿no? Con una arquitectura headless. WooCommerce Sí, en back, qué bueno. sí, sí, porque empezamos con WooCommerce, con la fábrica de cerveza, y entonces lo Sí. que hicimos fue pues, mejorarlo, ¿no? Entonces primero era front y back, y luego hicimos el cambio, ahora está solo en el back. Y Ujú. luego tenemos Miracle para la parte de De Marketplace. Marketplace, que se integra muy Y bien con WooCommerce, ahí no hay problemas. de los principales, pero bueno, ya sabes que ahí hay siempre un montón de herramientas y luego estamos muchas Sí. veces probando cosas nuevas para ver cómo Mm. mejoramos los procesos. Y ahí Bueno, está metiendo cosas de IA, ¿no? Cosas de inteligencia artificial para esa optimización de procesos. también, sí, en la parte de inteligencia artificial estamos, en realidad probamos todo, ¿no? Porque luego en esto de la inteligencia artificial siempre hay una parte muy hype, ¿no? Entonces parece que, oye, todo funciona perfectamente, en realidad es mucho también de prueba y error, ¿no? Entonces, pues la estamos utilizando pues a la hora, por ejemplo, de generar imágenes. Entonces dices, oye, Mm. una base que ya tengo, y a partir de ahí empezamos a probar cómo podemos mejorar eso. Toda Para la poner, por ejemplo, botellín me imagino, botellín de Estrella o de 1906, que directamente esté como ambientada, ¿no? En un sitio. Sí, es que en realidad, si tú piensas entre las fichas de producto que tienes, más digamos, las composiciones o bodegones que necesitas, más todas las publicaciones que haces en redes sociales, en realidad hay una demanda muy alta, ¿no? De fotos y de tal. Entonces, oye, todo lo que, en todas las tareas o procesos que nos puede ayudar la inteligencia artificial, pues vamos probando nosotros y nuestros proveedores, ¿no? Luego a la Mm. hora de generar fichas, pues también te puede ayudar a la hora de generar asuntos, porque claro, nosotros enviamos más de 180 newsletters al año, entonces, oye, pues llega un momento que la creatividad, ¿no? Cuando empiezas a, lo que decía antes, empiezas a segmentar por tipología de cliente, por tipo de compra, por tal, pues muchas veces, oye, necesitas entonces, ¿qué pasa? Que es un tema que utilizas la IA, pero luego la tienes que curar siempre, ¿eh? O sea, que pero te ayuda en muchas veces. Entonces, pues lo probamos también ahí. También estamos trabajando con toda la parte del chat, ¿no? Para ver cómo se puede atender mejor. Ujú. Sobre todo en la parte que primero cuando te atiende un chatbot y que luego pasaría, digamos, ya a la persona, ¿no? Pero todo eso ahí también se está trabajando. Y bueno, en realidad ahora nos está ayudando la IA, pero luego nosotros estamos siempre en un proceso de cómo mejoramos absolutamente todos los procesos, porque siempre muchas veces empiezas con cosas manuales y luego dices, bueno, Ujú. ahora automatizamos, ¿no? Entonces, automatizamos funcionalidades, a veces con IA, a veces sin IA, pero bueno, estás siempre probando cosas nuevas, Probando herramientas. juguetes. Sí, de hecho, es parte del trabajo, ¿no? Probando juguetes y luego, bueno, pues testando y viendo si algunos te funcionan bueno, a veces descubres cosas interesantes. Luego Qué también bueno. hacemos mucho de intercambiar, ¿no? Con compañeros, de decir, oye, ¿tú qué estás utilizando? Y ver. Mm. Entorno colaborativo, que es lo que me gusta sobre todo de este sector de e-commerce. Última pregunta, Francés. Desde la pandemia que montasteis, digamos, la base de Big Crafters en 9 días, que montasteis el e-commerce en 9 días hasta hoy, 2024, ¿cuáles han sido un poco los principales retos, aparte de la logística, para hacerlo crecer a nivel estratégico y a nivel operativo? Bueno, esta es una pregunta un poco complicada, digo, Sí, de sintetizarla, ¿no? de sintetizar. Como dos, Claro, tres puntos un poco que destaques. yo Quizás hay creo momentos, 2 o 3 días que dices que te vas a casa diciendo, ¿en qué momento? ¿No? que Ese día. bueno, no, yo creo que los principales retos, por un lado, es siempre toda la arquitectura tecnológica, ¿no? Es decir, cuál es la mejor combinación? Pues esto es una cosa que es muy compleja porque no hay un manual, ¿no? Y siempre están surgiendo cosas nuevas. Entonces, claro, cuando tú quieres hacer cosas, siempre tienes una limitación tecnológica, ¿no? Entonces, Ujú. muchas veces el equipo me hace ahí una broma que es, lo pides, lo tienes, ¿no? Porque claro, es como que queremos hacer cosas, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a... Y muchas veces hay esa limitación. Entonces, cuando consiguen algo, te dicen eso, lo pides, lo tienes, ¿sabes? Ya está, ya está. Pero es muy difícil esa combinación. Entonces, en nuestro caso, que partimos de unas herramientas que ya hay en la compañía, ¿no? Dices, bueno, Ujú. ¿cómo combino esas herramientas que ya tiene la compañía con lo nuevo que va saliendo
y que satisfaga las necesidades que tenemos. Entonces, y que además no te condicione en el futuro, porque siempre tienes que estar mezclando la agilidad con la robustez, ¿no? Sí. Entonces, ese es un gran reto, porque te digo, lo que decidas te va a condicionar en los siguientes meses o años toda la evolución y todo lo que quieres hacer. Luego, el gran reto siempre es el cómo conseguir dar a conocer, digamos, tu propuesta de valor y conseguir tráfico de calidad que luego convierta, ¿no? Ese es Mm. el otro gran reto, yo creo. Y luego, por último, todo lo que sería toda la parte esta de la operación. Yo creo que es Mm. bueno, es un reto Mm. diario. Diario, diario. Además, con una categoría de productos que no hablamos ni de móviles ni de textil, que es más sencillo de transportar. Francés, ha sido un placer, me ha encantado charlar contigo y un poco conocer la historia de Big Crafters, el e-commerce germinal. Me ha encantado un poco saber eso de en 9 días. Lástima no haberlo hecho en 6, porque hubiera sido un tema más bíblico. Pero bueno, hacerlo en 9 días, la verdad que todavía eso, sobre todo es muy, 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 muy interesante poder un poco conocer cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde la cervecería de la Resistencia hasta el Big Crafters de hoy en día, donde se va ese guiño a los pequeños artesanos y que yo creo que dentro de un buen rato me tomaré una estrella, ¿no? Abrir una estrella mientras esté escuchando de nuevo esta entrevista. Pues nada, gracias a ti y encantado de compartir todo lo que vamos haciendo día a día. Sí, Genial. Te seguiremos echando el ojo a ver qué sacáis aquí en 2024. Un abrazo, Francés. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, seguimos en contacto. Cuídate mucho. un placer. Hasta luego. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Francesc Pumarola para conocer cómo se desarrolla un e-commerce y un marketplace de productores artesanos dentro de uno de los mayores grupos cerveceros de nuestro país como Estrella Galicia. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.